Hoy, en el tema de hoy, vamos a hablar sobre características del sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 7, verso 23 al 28, donde nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oiga eso, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos, que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es muy importante lo que podemos notar aquí del sacerdocio de Melquisedec. Muchas veces, eh, siempre como seres humanos, tenemos la necesidad de buscar un mediador. Yo no sé, pero esto todos nos ha pasado a todos, de querer un mediador frente a un problema, de pronto que nuestro hermano interceda por nosotros, o de que mamá interceda por nosotros ante nuestro papá. Toda la vida el ser humano ha necesitado un mediador que eficaz, que interceda quizás por nosotros frente a algún problema. Y muchas veces algún tío, algún hermano, alguna persona ha estado ahí directamente para ser ese mediador. Y yo no sé cuántos tuvimos novio o novia, yo tuve, pero habían amigos que eran mediadores cuando habían peleas. No sé cuánto les habrá pasado eso, pero eran mediadores y la gente, los novios se organizaban nuevamente porque hubo un mediador. Pero eh, nosotros hoy en día, lo que pasaba con los judíos en el Antiguo Testamento es que tenían que recurrir al sacerdote como mediador entre hombre ante Dios. Y para que Dios respondiera, tenía que el sacerdote ofrecer sacrificios por ese hombre. Pero estos no eran totalmente perfectos, ni tampoco eran permanentes. Entonces, el judío, al convertirse a Cristo, tenía ya a Cristo como ese sumo sacerdote que ya no tenía que estar sacrificando por él, sino que ya, amado hermano, había un sacrificio hecho para siempre. E incluso muchos de los judíos, que ha sido uno de los grandes problemas, es que dudaban, e incluso yo no sé cuántos saben, pero han querido volver a hacer el templo de Jerusalén, donde quisieran volver a sacrificar como lo hacían anteriormente. Entonces muchos de ellos dudaban e incluso querían volverse otra vez al judaísmo porque no estaban convencidos de esto. Entonces el libro a los Hebreos, que yo creo que fue una tarea que les dejé, nos habla de este autor, habla de que Jesús, Melquisedec, como sumo sacerdote que vive para siempre y cuyas características siempre van a ser mejores que el sacerdocio arónico del Antiguo Testamento, permanece para siempre. Entonces, a la luz de la palabra del libro de los Hechos,
de los hebreos, perdón, vamos a ver seis características del sacerdocio de Jesús, del Melquisedec, que siempre va a vivir para siempre. Primero, la primera característica es que el sacerdocio de Melquisedec era perpetuo. Entonces, como primero, el sacerdocio de Melquisedec era perfecto. El versículo 23 nos dice, y otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra, subráyela bien, inmutable, viene del griego aparabatos. Aparabatos. Oiga pues, cópiela bien. Aparabatos. ¿Qué significa? Que no pasa. ¿Qué significa? Intransferible, perpetuo, inmutable. Entonces la Biblia nos dice que los sacerdotes de Israel fueron demasiados. Y el historiador Josefo estima que hubo 83 sumos sacerdotes entre Aarón y la caída del templo en el año 70 antes de Cristo. Oiga pues, 83 sumos sacerdotes. Y estos, naturalmente, no eran inmutables, eran sacerdotes que muchos hacían lo bueno y otros hacían lo malo. Ahora, uno de los sacerdotes, sumos sacerdotes, que vemos que hizo lo malo, voy a mirar a ver quién lo escribe en el chat. ¿Quién fue? A ver. Y voy a dar una pista. Sus hijos, él les alcahueteaba. Vamos a ver quién sabe cuál es. Lo va a poner en el chat. Voy a mirar acá. Wow. Muy bien. Muy bien. Pastor Freddy Liliana, excelente. Muy bien. No, hermanos. Elizabeth, ¿por qué le están diciendo es que Elizabeth, ¿cómo así? Usted no era sacerdote así, Elizabeth. El sacerdote Elí fue uno de los sacerdotes que no le ponía tropiezo a sus hijos, que era un sacerdote que les dejaba hacer lo que querían, que robaran. Entonces, como estamos viendo, el oficio cambiaba periódicamente, y por la muerte del sacerdote tenía que heredar a uno de los hijos. Entonces el ministerio sufría a causa de esas inevitables interrupciones. Entonces, cuando el sumo sacerdote levítico terminaba con su muerte, ejemplo, cuando Aarón murió, fue muy significativa su muerte para el pueblo porque murió el sacerdote que los acompañó todo el tiempo, desde la peregrinación en el desierto, y aquel les conocía y les comprendía porque ya era un sacerdote que iba con ellos en un proceso. Entonces, ahora tenían que tener un nuevo sacerdote y esto fue tremendo porque fue reemplazado por su hijo Eleazar. Y así sucesivamente. Nosotros como hijos de Dios ya no necesitamos cambiar de sacerdote cada momentico. Porque en el caso de nuestro sacerdocio Melquisedec, que es Cristo, no hay tal fracaso. La muerte no lo puede tocar. Y escúcheme esto, la vida que él tiene, Melquisedec nos dio esa vida, la tenemos nosotros espiritualmente, que es la vida eterna. Así que no solo él dio una vida perpetua eterna,
sino que nosotros también heredamos la vida de Melquisedec. Y escúcheme esto, él murió una vez por nuestros pecados, pero no lo volverá a hacer más. Y su sacerdocio nunca pasará a nadie y a nadie más. Y no hay interrupción de su función, porque es un sacerdocio perpetuo e intransferible. Nosotros venimos a pertenecer a ese linaje de Melquisedec. Entonces, nuestro sacerdote Melquisedec, que es Cristo, está allí para ayudarnos todo el tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? No estamos solos. En cualquier situación nos ha acompañado desde que nacimos. Nos dio un propósito eterno. ¡Wow! Ojo, ojo ahí, de una tremenda, no es que les di la tarea, nos dio un propósito eterno y en cada momento Cristo está ahí para ayudar. Segundo punto, los que están copiando. El sacerdocio de Melquisedec, la segunda característica, ofrece salvación eterna. Ofrece salvación eterna. Dice en Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Tremendamente. Entonces, al ser Jesús un sacerdote perpetuo, por tanto la salvación que él nos ofrece es perpetua, como lo es él. Entonces él puede salvar perpetuamente y hablar de la continuidad de la salvación. ¿Qué significa? El tiempo del verbo griego, ejemplo, soso, que es en griego, significa salvar. Y esa palabra soso, que es con S de sapo y después la otra es con Z, significa que está presente, que indica que se da en forma continua. O sea, que la salvación que el Señor siempre ofrece es una salvación continua, permanente, y está ahí para todo aquel que quiera aceptarlo. Tremendo esto. Por eso nos hizo a nosotros sacerdotes, para que nosotros manifestáramos también la salvación que Él como sacerdote puede darle al ser humano. Hoy hablaba con el pastor Juan José y me decía, pastor, la gente está necesitada de Dios, pero no quiere buscar a Dios. Pero tampoco los que tenemos a Dios estamos hablando de ese magnífico Dios. Y por eso esta es una parte, una característica de Melquisedec. El poder de Cristo no tiene límites. Su vida no tiene fin. Y Él es capaz de dar salvación eterna y completa. Nosotros no somos quien para juzgar quién se salva o quién no se salva. Nosotros somos personas puestas en este orden y fuimos llamados a ser parte de este orden para brindarle a hombres que no tienen salvación, la salvación de nuestro Melquisedec. Entonces, nosotros debemos de poner mucho énfasis en la muerte y en la resurrección de Cristo, pero vivir, escúcheme esto, en la resurrección del Señor. Cristo no ha muerto, Cristo vive hoy. ¿Cuántos saben eso? Como un gran sumo sacerdote. Y todo el que viene a Dios mediante de Jesús tiene vida eterna. Por eso Él vive para siempre e intercede por nosotros. Vamos para el tercer punto, porque vamos a irnos rápido hoy. Y el tercer punto es que la tercera característica es que es un sacerdocio que intercede para siempre. Hebreos 7:25 también nos lo dice. Es un sacerdocio, una característica que intercede para siempre. En el Antiguo Testamento,
los sacerdotes se presentaban ante Dios una sola vez al año para interceder por el perdón de los pecados de la nación. Ahora, Cristo intercede por nosotros delante de Dios de modo permanente. Por eso, hoy tenemos que aprender, escúcheme esto, tenemos que aprender a estar en Cristo, porque el que no está en Cristo, el Padre no lo quiere ver. Por eso Él está frente al Padre, intercediendo por nosotros. La presencia de Cristo en el cielo nos asegura que nuestros pecados han sido pagados, perdonados. Y nadie puede condenar al creyente porque Cristo intercede por él continuamente. Quiero que veamos una cita, por favor. Esa cita es Romanos 33, 8, 33 y 34. 8, 33 y 34. Mire lo que dice Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Nosotros muchas veces hemos condenado a gente por las acciones que hacen, cómo juegan con Dios, cómo hieren a personas. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo así? Y después vemos que Dios lo restaura y que Dios les perdona tantas cosas. Y muchas veces nosotros nos volvemos juzgadores, pero no hemos entendido que el que está intercediendo es Dios. Por eso el hombre, cuando lo ponen a juzgar, siempre busca un beneficio personal. Entonces Cristo está actuando, intercediendo por usted y por nosotros. Preguntémonos algo cuando veamos un caso injusto que nos parezca injusto. Ejemplo, yo les contaba una vez con mi esposa, y lo voy a decir acá al grupo de Ascalia, de algo que hizo que a mí no me gustó. Y yo dije, ¿pero por qué lo hiciste? Ah. Y el Señor me habló, ¿y acaso tú no has hecho otras cosas que quizás pueden tener un poco más de valor hasta esa minucia que quizás tu esposa hizo? Y sabe qué, hermano, se me pasó la rabia. Me sentí más exhortado por Dios, porque muchas veces nosotros queremos el rigor para la gente y no nos damos cuenta que quizás nosotros hemos hecho cosas aún peores que lo que nos han hecho a nosotros. Entonces, Él está con nosotros intercediendo. Mire lo que dice Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Los que están copiando, los alumnos que traen el cuaderno. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo, el justo. Qué lindo. Entonces, mi hermano, quiero darte una buena noticia. Espero que te guste. ¿Cuántos quieren esa noticia? ¿La quiere? Usted no está solo. Usted tiene el mejor abogado. Y si usted pecó, hermano, tienes a Cristo que intercede por ti como abogado ante el Padre. Si tú pides perdón y te arrepientes, dice que alcanzas misericordia y está dispuesto a perdonarte y ayudarte para que no peques más. 3 características importantes. Vamos para la cuarta. Un sacerdocio que nos conviene. Mire esta tan importante. Es un sacerdocio que nos conviene. Y ese sacerdocio está en Hebreos 7:26 que dice, por tal sumo sacerdote
nos convenía, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, ¿por qué nos conviene el sacerdocio de Melquisedec? Porque cuando hacemos la comparación al de Aarón, era lo que necesitábamos. No hay nadie mejor que ese sacrificio. Él, santo, su relación con Dios es perfecta, es un sacerdote que habla en absoluta armonía con Dios, satisfaciendo a Dios Padre con todas las demandas justas que su Padre le manda. Y la palabra griega eh, es, de santo significa uno que cumple con todas las obligaciones divinas, tanto de su carácter como lo que hace. Entonces, mire lo que tenía que hacer un sumo sacerdote para poderse ver un poquito santo. En el sacerdocio levítico tenía que bañarse, no podía sudar, tenía que lavarse todo momento las manos, una limpieza ceremonial, tenía que ponerse las santas vestiduras para poderse presentar ante Dios. Y si ese sacerdote no estaba limpio, dice que caía y moría y había que jalarlo. Entonces, la santidad de Dios es una naturaleza. Dos, era inocente, inocente, su carácter, su relación con el hombre, nunca fue con maldad. Mire lo que dice San Juan 3:16 o 17. Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Y esto significa estar libre de toda malicia y engaño. La inocencia no es aquella que usted dice, ve, lo engañé. La inocencia es aquella que en ti no haya malicia ni haya engaño. Qué lindo es esto. Y podemos ver también, ¿qué más dice ahí? Nos dice que era sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Que su conducta era libre de toda impureza, de toda contaminación moral. Mire, yo no sé si usted se ha alcanzado a pensar, pero dice la Biblia que esa mujer prostituta que mienta la Biblia era muy hermosa, era una de las mujeres más hermosas que había. Y hay películas que denigran a Jesús teniendo relaciones con quién. ¿Alguien me puede decir por el chat con quién? Con la que estaba ahí, con esta María Magdalena. Y escúcheme esto, María Magdalena, muy bien. Escúcheme lo que le voy a decir. Y muchos dicen, Jesús antes la vio mi hija y como era bonita, Jesús tuvo tentación. Le voy a contar algo. Él no tenía contaminación moral. Por lo tanto, él tenía limpieza mental. Y él no pensaba como los hombres de hoy en día nos hacen pensar. Porque él necesitaba tener un sacrificio puro y sin mancha. Usted se imagina, vamos a imaginarnos, aquí cabe esta palabra imaginar, pero donde Jesús hubiera tenido malos pensamientos, codicia con esa mujer. No hubiera sido Cristo, por ahí el diablo lo hubiera cogido. Y por eso hoy usted y yo hoy en día usted y yo, tenemos el poder de echar fuera la fornicación, el adulterio y todo lo que en la mente y malos pensamientos lleguen. Dice, apartado de los pecadores. ¿Cómo se apartaba de los pecadores? En su caminar. Escuche, él andaba en medio de pecadores, mas nunca pecó. Él podía mezclarse. Él dice que estaba entre hombres malos y prostitutas, pero no pecó, no era uno de ellos.
Y hecho más sublime que los cielos fue que hubo una resurrección y una ascensión, que fue el sello de que aprobó sobre su perfección. Tremendo esto. Vamos para el quinto, que rápidamente. Quinta característica del sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio que no necesita sacrificios diarios. Lo dice Hebreos 7:27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, póngase a pensar que un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que hacer un sacrificio anual para expiar todos los pecados del pueblo. Pero los sacerdotes también debían de ofrecer sacrificios todos los días delante de Jehová. En contraste a Jesús, él se ofreció él mismo una vez como un sacrificio perfecto, sin pecado, por los pecados de todos. Entonces él tanto fue la ofrenda como el que ofrendó. Oiga eso, para que después, hermano, usted no diga que no hay que ofrendar. Mire que Jesús fue la ofrenda y el que ofrendó. Y los sacerdotes levitas ofrecían por sus propios pecados. Entonces Cristo no tuvo que ofrecer sacrificios por sus pecados, ya que él no tuvo ningún pecado. Él se ofreció en favor de todos nosotros, una vez y para siempre. Entonces nuestro Melquisedec no necesita hacer ningún sacrificio más, porque escúcheme esto, ya pagó por todos nuestros, y lo voy a decir esto, pecados, no por nuestro pecado, muy diferente, ¿sí o no? Cuando digo el pecado es uno, pero cuando digo pecados, ¿son qué? Muchos. Y así que Él ya pagó por nuestros pecados una vez, ¿y para quién? Y para siempre. Él es nuestro mejor sacerdote. Ahora esto no quiere decir que usted se agarre a pecar ahorita, ir a fumar, ir a hacer un montón de cosas que porque Él ya pagó por todos tus pecados. No, papito, así no es tampoco. Y el último, ya no vamos para la casa, ya muchos tienen cara de sueño, y es un sacerdocio, la característica del sexto es un sacerdocio por juramento, que por juramento es perfecto. Es un sacerdocio que por juramento es perfecto. Y dice Hebreos 7:28, en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión de la Biblia, mire lo que dice tan chévere. La ley nombra sumos sacerdotes que están limitados por sus debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo, mediante un juramento a su Hijo, ha sido hecho perfecto, sumo sacerdote para siempre. Mire eso también. Entonces, cuando Dios hace un juramento, establece una absoluta confiabilidad de su palabra. Y cuando Dios añade un juramento a lo que ha dicho, su palabra es inalterable. Entonces, Cristo como sumo sacerdote es inalterable. Y yo no sé si usted hoy va a salir con la mentalidad, pero es que usted no es un sacerdote o levítico. Ya no hay que hacer un montón de cosas, ni exigir un montón de cosas, porque en Cristo ya fueron hechas, más bien. El sacerdocio levítico fue instituido por una ley, pero estaba expuesto a una transgresión y a violaciones. Vimos muchos casos de muchos sacerdotes que violaron, transgredieron, violaron la ley de Dios.
Pero el sacerdocio de Cristo en el orden de Melquisedec fue confirmado con un juramento y por ende es inviolable. Mire lo que dice Salmo 110, 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que hay un juramento. Yo no sé usted qué tipo de sacerdocio es, pero yo le voy a decir que yo soy sacerdote de la orden ¿de quién? De Melquisedec. Y como conclusión, alabo al Señor, porque sus características de sacerdocio son superiores a cualquier sacerdote humano. Y nos ha regalado eso por gracia. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Vivir en ese sacerdocio. Yo no sé cuántos alaban a Dios por esta clase y espero que haya sido de mucha bendición.